Un dedo de muerte desciende en las profundidades y congela a las criaturas vivas allí donde se encuentran. Un monstruo de 23 pies aguarda oculto a plena vista, esperando el momento justo. Un cementerio de acero surgido de los restos de la Segunda Guerra Mundial emerge desde el fondo, y una trampa mortal tan aislada que no contiene ni un solo rastro de oxígeno. Estas son 15 de los misterios submarinos más escalofriantes jamás registrados. Bajo las heladas capas de hielo polar, algo desciende hacia el lecho marino como si estuviera vivo. Los científicos lo llaman Brinicle. El resto del mundo lo bautizó como el dedo de la muerte. Y cuando entiendes cómo funciona, ese nombre se queda corto. Cuando el agua de mar se congela, la sal queda expulsada y forma bolsas de salmuera brutalmente fría y mucho más densa que el agua normal. Esa corriente hipersalada se hunde a gran velocidad. Y aquí viene lo escalofriante. Es tan fría que congela al instante el agua de mar que la rodea mientras desciende. Un tubo hueco de hielo crece hacia abajo, siguiendo la salmuera, extendiéndose como un dedo congelado que busca algo que tocar. Y al tocar fondo no se detiene. La congelación se propaga en todas direcciones. Estrellas de mar, erizos, cualquier criatura demasiado lenta para huir, queda atrapada viva dentro de una capa de hielo. En cuestión de minutos, un trozo de fondo oceánico entero se convierte en un cementerio. Pero tan aterrador como morir congelado en las profundidades, al menos puedes ver el hielo acercarse. El siguiente peligro te mira directamente a los ojos, y está muy vivo. ¿Se te ocurre qué puede ser? Escribe tu respuesta en los comentarios antes de revelarlo. El tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo del planeta. Imagina un animal que supera las 1900 libras de peso y mide más de 20 pies de largo, con una esperanza de vida que oscila entre los 250 y los 500 años. Estos gigantes se deslizan en la más absoluta oscuridad, a profundidades que alcanzan los 3000 pies, en aguas que rozan el punto de congelación. Pero lo que de verdad perturba a los científicos es que más del 99% de estos tiburones son funcionalmente ciegos. Un parásito se adhiere a su córnea y devora el tejido lentamente. Y aún así, siguen cazando. La investigación genética ha revelado algo asombroso. Su visión no simplemente falló, se transformó. Los genes responsables de detectar luz brillante y color se apagaron por completo, mientras que los encargados de captar el más tenue destello de luz se potenciaron al máximo. Sus retinas están repletas de una especie de anticongelante natural que mantiene sus células flexibles en temperaturas que rigidizarían a casi cualquier otro ser vivo. Un gigante antiguo y casi ciego que patrulla silenciosamente la oscuridad durante siglos. Hay buceos con tiburones buscando adrenalina, pero el cineasta Bartolomeo Bove decidió que todo eso se quedaba corto. Él fue a buscar a una anaconda gigante, cara a cara, en aguas abiertas. Se sumergió en el río Formoso, en Brasil, un lugar que ya rompe todas las reglas antes de que veas siquiera al animal. Las anacondas viven entre el barro y la oscuridad de los pantanos, donde el agua turbia las camufla por completo. Pero el Formoso es distinto. Sus aguas son transparentes, filtradas de forma natural por el carbonato de calcio del terreno, tan limpias que Bove podía ver cada detalle con una nitidez absoluta. Y allí, al descubierto, la encontró. Una hembra de casi 23 pies de largo y unas 198 libras de peso. Una criatura capaz de aplastar y devorar presas varias veces más grandes que ella. Todo tu instinto te grita que lo que viene es un ataque violento. Pero no fue así. Más allá del primer pico de terror, este gigante se mostró tranquila, curiosa, casi dulce. Se acercó a la lente, llegó a lamer la cámara como si la estuviera examinando, y te demuestra algo que casi nadie cree. Un depredador alfa, cuando no se le molesta, no tiene nada que ver con el monstruo de tus pesadillas. A unos 27.000 pies de profundidad, en las entrañas mismas de la fosa de las Marianas,
Habita un pececillo rosado que desafía cada ley de la física conocida. Es el pez caracol de las Marianas. Y deberías pararte a pensar lo que eso significa. A esa profundidad, la presión es tan bestial, tan inhumana, que equivale a tener 1.600 elefantes aplastando un solo punto de tu cuerpo. Un submarino de acero templado quedaría hecho un papel de aluminio arrugado. ¿Y este bicho de cuerpo gelatinoso? Se desliza por ahí como si estuviera dando un paseo dominical. La evolución lo desmanteló por completo y lo reconstruyó desde cero para el abismo. Lo dejó sin escamas y sin vejiga natatoria. Ese órgano que a semejante presión quedaría instantáneamente aplastado. Y le dio unos huesos tan blandos y flexibles que la presión, simplemente, no puede romperlos. Casi ciego, con forma anguiliforme, se dedica a cazar como si fuera una aspiradora viviente, tragándose pequeños crustáceos enteros mientras surca la negrura absoluta. Pero el verdadero milagro ocurre a nivel celular. Su cuerpo se inunda de una molécula protectora especial que evita que sus propias proteínas queden trituradas y deformadas. Esa es su coraza invisible. Sin embargo, esa misma trampa es también su prisión. Si intentara descender 1 metro más, la cantidad de esa molécula necesaria para seguir vivo haría que el agua inundara sus células sin control, reventándolas desde dentro. Es el suelo biológico, el límite absoluto, el punto más profundo que ningún pez jamás podrá traspasar. Este bicho no solo sobrevivió, encontró el borde mismo de lo que la vida puede soportar. Bajo las aguas del lago Qiandao, en China, duerme algo que te helará la sangre. Una ciudad entera, intacta, llevando más de 50 años sumergida. La llaman la Ciudad León, y su historia supera cualquier leyenda. Porque no fue una inundación ni un desastre natural lo que la hundió. Fue un acto deliberado. En 1959, el gobierno la sumergió con propósito: construir una presa hidroeléctrica. Toda una comunidad, siglos de historia, se fue a pico silenciosamente bajo el agua creciente. La gente se marchó, y el agua se tragó todo lo que habían construido. Pero aquí viene lo que deja sin aliento a los buceadores. Gracias al agua dulce, fría y en calma, la ciudad no se pudrió. Se congeló en el tiempo. Sin olas que la golpeen, sin criaturas marinas que devoren la madera, las casas siguen en pie. Los templos permanecen. Los arcos tallados con dragones y fénix conservan cada detalle con una nitidez escalofriante. Las calles adoquinadas parecen esperar a que alguien las vuelva a pisar. Es una cápsula del tiempo perfecta de la China feudal, aguardando paciente en la oscuridad. Bajar a estas ruinas fantasmales es como nadar a través de un recuerdo que se niega a desvanecerse. Un mundo olvidado, inquietantemente intacto, convertido en un museo submarino que desafía a los valientes a explorarlo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Si pudieras bucear en la Ciudad León, ¿explorarías primero los templos o las calles adoquinadas? Déjamelo en los comentarios. Corría el año 1941 cuando el SS Thistlegorm, un barco de transporte británico, atravesaba las aguas del Mar Rojo repleto de suministros destinados al frente de la Segunda Guerra Mundial. Pero la aviación alemana lo localizó. Las bombas desgarraron el casco, y una explosión catastrófica partió el barco en dos, enviándolo al fondo del mar junto con todo lo que llevaba dentro, a unos 100 pies de profundidad. Durante décadas, permaneció olvidado en la oscuridad. Hoy, cuando los buceadores descienden a través del agua cristalina, y los restos emergen ante sus ojos, la imagen los detiene en seco. No es un simple casco oxidado. Es un instante de historia congelado en el tiempo. Filas de camiones militares siguen aparcados en las bodegas de carga, exactamente donde fueron cargados. Motocicletas permanecen listas para ser montadas. Vagones de tren, fusiles, piezas de avión y montones de munición reposan en su lugar, cubiertos de un musgo suave y de un silencio absoluto, pero todavía perfectamente reconocibles después de más de 80 años en el fondo.
Un cementerio de acero ya pone los pelos de punta, pero lo que viene es todavía más siniestro. Una trampa mortal que aniquila a cualquier criatura lo bastante insensata como para acercarse. En las profundidades del océano existe un lago dentro del océano. Los científicos lo bautizaron como el jacuzzi de la desesperación. Y créeme, el nombre no es ninguna exageración. Es una piscina de salmuera tan extraordinariamente densa que el agua del mar simplemente no se atreve a mezclarse con ella. Presión aplastante, calor antinatural y cero oxígeno la convierten en una isla de veneno flotando en el fondo del mar, completamente aislada de todo lo que la rodea. Cualquier ser vivo que se deslice por su borde muere al instante. La brutal concentración de sal y la ausencia total de oxígeno conservan los cuerpos a lo largo de la orilla, como macabros carteles de advertencia para el siguiente incauto. Y aún así, contra toda lógica, la vida se aferra a esas orillas letales. Colonias de bacterias se alimentan de azufre, y unos camarones especialmente evolucionados sobreviven donde casi nada puede. Todo un ecosistema entero funcionando con química pura, sin una sola gota de luz solar. Lo más inquietante de todo es su origen. Nadie sabe con certeza cómo nació este infierno submarino. Algunos apuntan al colapso de un domo de sal milenario. Otros susurran que todo empezó con el impacto de un meteorito en un pasado remoto. La verdad sigue perdida en la oscuridad. Un lago que mata ya da bastante miedo. Pero lo que viene ahora inquieta justo por lo contrario. Es tan desmesurado que la mente no puede procesarlo. El rorcual azul no es simplemente el animal más grande que vive hoy. Es el más grande que ha existido jamás. Supera a cualquier dinosaurio que pisó la Tierra. Mide más que una cancha de baloncesto y pesa lo mismo que 20 elefantes juntos. Cuando uno de estos gigantes se desliza frente a un buceador en mar abierto, el cerebro humano simplemente se bloquea ante semejante escala. Pero en las aguas heladas de la Antártida se registró algo todavía mayor. Un rorcual azul de 138 pies de longitud. Y según el Dr. Jim Putman, esa cifra no es solo impresionante. Es el límite biológico absoluto. Existe un techo inquebrantable en lo grande que puede crecer uno de estos animales. Y la razón es pura física brutal. Si un rorcual azul creciera aún más, se enfrentaría a un desastre en cuanto intentara sumergirse a gran profundidad para alimentarse. Las demandas de energía serían tan extremas que el animal se agotaría y pondría en riesgo su propia vida solo intentando comer y sobrevivir. El cuerpo no puede escapar de esos límites. Por eso los científicos creen que este récord jamás se batirá. Estamos ante la frontera misma de lo que el tamaño puede lograr en nuestro planeta. Una maravilla oceánica que probablemente permanecerá imbatida para siempre. Pero este gigante no domina por su tamaño, sino por una guerra que ningún ser humano ha presenciado jamás. En las profundidades aplastantes del océano, donde la oscuridad lo devora todo, se libra una de las batallas más brutales del planeta. De un lado, el cachalote, el depredador dentado más grande que ha existido nunca. Del otro, el calamar gigante, una criatura tan esquiva que durante siglos se descartó como simple mito. Sus combates ocurren a tales profundidades que nadie ha logrado filmar el enfrentamiento completo de principio a fin. Hasta hace poco, todo era especulación. Pero entonces, una grabación excepcional congeló la sangre a quien la vio. Un cachalote emergía a la superficie con el cadáver de un calamar gigante colgando de sus fauces. Y al acercar la cámara, se reveló un detalle escalofriante. Un solo tentáculo seguía aferrado con fuerza a la mandíbula de la ballena. Era el último vestigio de una lucha a muerte que acababa de concluir allá abajo, en las tinieblas. ¿Te está gustando el vídeo? No olvides suscribirte, activar la campana y compartirlo con quien creas que necesita ver esto. En las profundidades absolutas, donde la luz ya no existe, flota algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Lo llaman sifonóforo. A primera vista dirías que es un único organismo, un hilo luminoso e interminable que se pierde en la oscuridad.
Pero la realidad es mucho más extraña. No es un solo animal. Es una colonia compuesta por miles de clones especializados, cada uno con una función distinta, todos conectados y cooperando como si fueran un único ser vivo. En abril de 2020, investigadores que exploraban las aguas de la costa australiana encontraron un ejemplar que medía más de 390 pies de largo. Para que te hagas una idea, supera a la ballena azul. Es el animal más largo jamás registrado en el planeta. Y detrás de esa apariencia frágil y brillante, se esconde una red de caza letal. Cada clone tiene una misión. Algunos se encargan de mover la colonia por el agua. Otros portan tentáculos cargados de células urticantes para paralizar a sus presas. Los hay que solo digieren, y otros que se ocupan de la reproducción. Todos cumplen su parte sin fallo. Juntos se enroscan en una espiral gigantesca, formando una red viviente que barre las tinieblas en busca de cualquier criatura lo bastante desafortunada como para cruzar su camino. Existe un lugar en Islandia donde puedes flotar suspendido entre dos continentes. Se llama Fisura de Silfra, y es el único rincón del planeta donde un buceador puede deslizarse literalmente entre dos placas tectónicas, Norteamérica a un lado, Eurasia al otro, y tú suspendido en el abismo que las separa. Todo comenzó en 1789. Cuando un terremoto brutal desgarró la Tierra y abrió esta herida geológica. Pero lo que hace que este lugar sea absolutamente sobrecogedor no es solo su origen, es el agua. Cada gota que llena la fisura nace del hielo fundido del glaciar Langjökull, y antes de llegar aquí, se filtra lentamente a través de roca volcánica porosa durante décadas. El resultado es una claridad tan extrema que parece irreal. Los buceadores describen la sensación de flotar en el vacío, sin nada sólido bajo sus pies, solo un abismo negro que se pierde en la profundidad dividiendo dos mundos. No hay corales ni bancos de peces coloridos, solo silencio absoluto, acantilados verticales en la zona conocida como la Catedral de Silfra, y un extraño alga verde neón, apodada pelo de diablo, que ondea en las paredes de basalto. Sobrevolar un abismo sin fondo que parte el planeta en dos es una experiencia aterradora y magnífica a la vez. Por eso Silfra está entre los 10 mejores lugares de buceo del mundo. Esta grieta está vacía y en silencio. El siguiente lugar está lleno de algo mucho más siniestro. Escondido en plena selva, al sur de Tulum, se abre un cenote que parece sacado de otra dimensión. Lo llaman cenote Angelita, y lo que esconde dentro te hiela la sangre. Imagina que desciendes por aguas cristalinas, todo en calma, cuando de pronto, a unos 100 pies de profundidad, aparece ante tus ojos un río fantasmal. Sí, un río completo fluyendo bajo el agua, con su propia niebla y todo. Pero lo que parece magia es, en realidad, una trampa mortal. Esa corriente fantasma no es agua. Es una nube espesa y venenosa de sulfuro de hidrógeno. Un gas tóxico que se ha ido formando durante décadas por la descomposición de la vegetación acumulada en el fondo del cenote. Esta capa tóxica actúa como una barrera perfecta e impenetrable, que separa el agua dulce de la superficie del agua salada, que rellena el pozo hasta los 200 pies de profundidad. Los buceadores que se atreven a cruzarla describen cómo el inconfundible olor a huevo podrido se les cuela por la máscara, mientras la visibilidad se reduce a cero absoluta. Y entre esa bruma letal surgen los troncos desnudos y muertos de árboles esqueléticos, asomándose como fantasmas. Nadar entre ellos es como adentrarse en un inframundo perturbador. Es hermoso, sí, pero podría matarte. Ese veneno lo esconde la naturaleza. Pero el siguiente horror lo dejó allí uno de los criminales más temidos de la historia. Bajo las aguas cristalinas de Norman's Cay, en las Bahamas, descansa un avión que perteneció al imperio de la droga de Pablo Escobar. No es una leyenda. Está ahí, silencioso, en el fondo del mar. En 1980, durante una operación de tráfico de cocaína, la aeronave se estrelló en este pequeño islote,
que por entonces funcionaba como fortín blindado de la organización criminal. Hoy, lo que fue instrumento de un imperio violento, es un monumento frío y mudo bajo las olas. Décadas de mar han reclamado los restos. Los corales han envuelto el fuselaje de hierro con colores vivos, transformando una máquina diseñada para el crimen en un arrecife artificial. Los peces cruzan a toda velocidad por la misma cabina que transportaba carga ilegal, y la vida marina se cobija entre los huesos oxidados del aparato. Pero no te engañes, no es una inmersión tranquila. Las corrientes azotan la zona sin piedad, y el fondo es traicionero. Un terreno reservado solo para los más experimentados, donde la historia más oscura del crimen choca con la belleza del océano. ¿Qué otros secretos oscuros crees que siguen escondidos en el fondo del mar? Déjame tu respuesta abajo. Quizá Atlantis nunca aparezca, pero frente a la costa de Egipto, el mar ha devuelto a la vida una ciudad que todos creían leyenda. Tonis Herakleion. Sepultada bajo arena y olvido durante unos 1000 años, su existencia se fue borrando hasta que unos buceadores la despertaron por accidente. Y lo que emergió dejó sin aliento al mundo. Todo empezó con una simple piedra. Esa pista abrió la puerta a uno de los tesoros submarinos más espectaculares jamás hallados. Restos de templos, joyas que aún brillan, objetos intactos donde cayeron hace siglos. Y entre el limo, colosales estatuas de dioses junto a inscripciones talladas con precisión que desafía los siglos. ¿El secreto? El barro fino del fondo selló todo, bloqueando el oxígeno y deteniendo la descomposición. Cuando los investigadores desplegaron sonar moderno, confirmaron lo impensable. Tonis Herakleion fue un puerto real y vibrante que conectó el antiguo Egipto con el mundo griego antes de que una catástrofe lo arrastrara al abismo. Y si una ciudad entera permaneció oculta 1000 años, ¿qué otros secretos de la humanidad seguirán esperando, pacientemente, en el fondo del mar? A casi 36.000 pies de profundidad, en la fosa Challenger, el punto más profundo de todos los océanos, la presión es tan bestial que aplastaría un submarino como si fuera papel de aluminio. Debería ser uno de los rincones más vírgenes y aislados del planeta. Pero cuando los científicos por fin llegaron allí, se encontraron con una verdad que hiela la sangre: microplásticos. En esa oscuridad abisal y aplastante, los crustáceos ciegos ya no se alimentan solo de lo que la naturaleza les ofrece. Están tragando basura humana. Fibras sintéticas y diminutos fragmentos de plástico han completado un viaje de semanas, hundiéndose lentamente a través de kilómetros de agua hasta posarse en este embudo letal del fondo del mundo, donde quedarán atrapados para siempre. Piénsalo un momento. Aún no hemos explorado el océano entero. Vastas zonas de las profundidades siguen siendo un misterio absoluto. Pero nuestra contaminación ya ha llegado. Nuestra huella ha alcanzado el lugar más remoto de la Tierra antes de que nosotros mismos lo hayamos siquiera descubierto. Es un aviso brutal y demoledor. Ningún rincón de este planeta, por profundo o lejano que sea, escapa al impacto de la humanidad. Y si esto es lo que esconde el fondo absoluto del océano, el hielo que se derrite en la cima del mundo está revelando un horror que desafía toda lógica y que jamás debió ser encontrado. Haz clic en el video de la pantalla ahora mismo para presenciar la aterradora anomalía inexplicable que los alpinistas acaban de desenterrar cerca de la cima del Everest. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.